Hola, muy buenos días. En esta ocasión voy a presentar el tema de auditoría en revisión de cuentas de pasivo. Todo esto es referente a temas de auditoría de estados financieros. Nuestro índice de contenido tendrá una introducción de importancia y objetivos, el control interno. Vamos a hablar también de los procedimientos y el programa de auditoría. Introducción. La auditoría financiera es un proceso fundamental para garantizar la integridad y transparencia de los estados financieros de una empresa. Este proceso incluye la revisión exhaustiva de las cuentas por pagar, la evaluación entre los dividendos y la verificación de eventos posteriores, entre otros aspectos, a través de procedimientos sistemáticos, como el envío de confirmaciones a acreedores y la conciliación de saldos. Se busca identificar pasivos ocultos y asegurar que todos los registros sean precisos. Importancia y objetivos. Auditoría en revisión de cuentas de pasivo. Como tal, en la auditoría de cuentas de pasivo es crucial relacionar la revisión de pasivo con la del activo. Los auditores deben de verificar la existencia de gravámenes sobre los activos y asegurarse de que estén debidamente registrados. También es necesario comprobar la corrección de los cálculos de impuestos y registrar los pasivos eventuales, a diferencia de la revisión del activo, que se basa en los datos de los libros. La revisión del pasivo debe buscar todas las posibles obligaciones, no estén registradas de la empresa. Control interno. Para poder efectuar la auditoría de pasivo deberán hacerse un estudio de control interno. Esto deberá por tanto examinar quién autoriza los préstamos que solicita la empresa, cómo se manejan los auxiliares de las cuentas de pasivo y si estos tienen todos los datos necesarios para servir de información y para facilitar la revisión. ¿Con qué frecuencia se verifican los saldos de los auxiliares contra las cuentas de control? ¿Qué tratamiento se dan los documentos pagados? Es decir, si son cancelados y archivados debidamente. Si al recibir los estados de cuenta de proveedores se hace la conciliación contra la cuenta de auxiliar. En caso de necesitar hacer un ajuste de alguna cuenta de pasivo, ¿quién es la persona que lo autoriza? ¿Quién es la cuenta que lo autoriza? ¿Qué política se sigue con respecto a los documentos a largo plazo? Es decir, si se lleva un registro aparte y con los datos suficientes, con el fin de evitar que pase inadvertido su vencimiento. Al auditar los pagos de dividendos e intereses, es importante investigar si hay una cuenta bancaria específica para estos pagos, si es administrada por alguien diferente al encargado de otras cuentas, si los cheques requieren una firma mancomunada y si se lleva un control adecuado de los cheques en circulación. También se debe de comprobar si la conciliación de cuenta es realizada por una persona diferente a quien la maneja. Los puntos anteriores son lo que se debe investigar de parte del auditor para poder hacer la evaluación del control interno del negocio. Estos se aumentarán o disminuirán de acuerdo con las necesidades de la empresa. Procedimientos. Referente a documentos por pagar, para auditar los documentos por pagar se deben enviar solicitudes de informes a los bancos con los que se tenga crédito, dejando espacio para que detallen los documentos y sus fechas de emisión. También se debe enviar solicitudes de confirmación de saldos a las personas que poseen documentos a cargo de la empresa. A partir del balance anterior, se revisarán los documentos más cuantiosos o todos, si son pocos, asegurándose de que los que vencieron durante el año fueron pagados o renovados con tiempo. Referente a cuentas por pagar, tenemos que las cuentas por pagar, especialmente la de proveedores, agrupan las deudas a quienes suministran a la empresa los elementos necesarios para su operación. El saldo del libro mayor debe coincidir con el auxiliar de proveedores. Si hay errores, se deben realizar los ajustes pertinentes. No hay un criterio definido para determinar la antigüedad de los saldos, para considerarlos vencidos, por lo que el auditor debe usar su criterio para clasificarlos e investigar por qué algunos saldos antiguos permanecen vigentes sin haberse liquidado. En esta parte existe una solicitud de confirmación de saldos que es aplicable a las cuentas de pasivo circulante
es decir, pasivos a corto plazo, como son los proveedores, acreedores, documentos por pagar, documentos a corto plazo, etc. Consiste el procedimiento en enviar cartas a los acreedores de la empresa, solicitando un estado de cuenta con números hasta la fecha de los estados financieros que se dictaminan. Primero se envía las cartas a los acreedores, que se deben enviar cartas a todos los acreedores actuales, si es la primera auditoría, también a aquellos a los últimos 5 años para detectar pasivos ocultos. Luego tenemos la preparación a la lista de acreedores. Se debe elaborar con anticipación una lista de nombres y domicilios a los acreedores que se entrega para el auditor por el personal de la empresa. Contenido de la carta debe solicitar la confirmación de saldos sin mencionar la cantidad adeudada y ser firmada por funcionarios de la empresa. Debe incluir un sobre dirigido al auditor para facilitar la respuesta. 4. Recepción de datos de cuenta. Al recibir los estados de cuenta se revisan principalmente los saldos más altos. Si no se recibe respuesta en un tiempo adecuado, se debe solicitar nuevamente. 5. Conciliación de saldos. Se debe conciliar los estados de cuenta recibidos con los registros de auxiliar y determinar cualquier diferencia, investigando las causas antes de hacer los ajustes. 6. Porcentajes de confirmación. Para el activo, un 30 a 35% de confirmaciones es considerado adecuado. Para el pasivo, se espera un mínimo de 80 a 85%, pudiendo llegar al 100%. Revisión 7. Revisión de saldos deudores. Es importante estudiar los saldos deudores en cuentas de pasivo para determinar si deben clasificarse como activos o si son cuentas de pasivo que ocasionalmente muestran un saldo deudor. El procedimiento que se lleva para otras circunstancias que competen la situación, tenemos también los dividendos decretados. Estos dividendos decretados constituyen un nuevo renglón de pasivo que deben verificarse. Los dividendos deben ser aprobados en una asamblea de consejo de administración. El auditor podrá verificar los cálculos, revisando las actas en las asambleas. Los dividendos decretados pueden registrarse en una sola cuenta o separarse en dos, una para los acumulados de años anteriores y otra para los del nuevo ejercicio, si se desea destacar estas partidas en un balance. También tenemos la parte de revisión de eventos posteriores y avisos y pasivos acumulados. En revisión de eventos posteriores, tiene como objetivo determinar el pasivo acumulado a la fecha del balance, mediante la revisión de comprobantes o la confirmación de pagos realizados. Es especialmente relevante en casos donde no se obtuvo el estado de cuenta del proveedor, revisando los pagos mayores realizados en el nuevo ejercicio. Además, en el caso de mercancías en tránsito registradas sin factura, esta revisión puede confirmar su recepción. Referente al pasivo acumulado, en lo referente al importe de los adeudos por concepto de servicio de agua, luz, teléfono, seguro social, impuestos, etc., deberá investigarse la base que se tomó para calcular el importe aproximado de esos adeudos. Hablamos de las reservas para jubilaciones e indemnizaciones que constituyen un pasivo. No puede decirse que son de exigibilidad inmediata, ni tampoco hay bases lo suficientemente fundadas para poder determinar si su importe es correcto o no. Es decir, que considerando que es muy importante su creación, para efectos de la auditoría, solamente habría que determinar si el importe por el que se ha incrementado queda dentro de lo razonable. En vista de que estos pasivos se crean con base a estimaciones, si al aplicar los distintos procedimientos de auditoría se determina que hay diferencia entre el cálculo del auditor y las cantidades que muestran los estados financieros, se deberá decidir si el importe es tan considerable que proceda a correr los ajustes necesarios o si esas diferencias son mínimas
y no afectan los resultados. Todas las cantidades que se destinen a incrementar las cuentas de pasivo acumulado deberán registrarse a más tardar a la fecha del balance, pero sería muy conveniente que las aplicaciones se hicieran mensualmente, de tal manera que los resultados a fin de mes fueran muy apegados a la realidad. A cada renglón del pasivo acumulado deberá aplicarse distintos procedimientos de auditoría para comprobar su corrección. Por ejemplo, los sueldos y rayas que podrán verificar mediante un estudio de lo trabajado por cada empleado. 5. Programa de auditoría. El programa de auditoría que vamos a ver está hecho por E.L. Kuller, quien pues nos proporciona un programa en su libro de auditoría, y pues vamos a profundizar sobre este tema. El procedimiento como tal empieza desde formular o obtener una cédula de los documentos por pagar que indiquen las fechas de origen, la renovación y vencimiento del beneficiario, clases de transacción original, importe, pagos, endosos, garantía colateral otorgada, tasa de interés e intereses pagados y acumulados. 2. Se debe de confirmar por correspondencia todos los documentos por pagar y los activos conservados como garantía. 3. Comparar el registro de documentos cancelados existentes. 4. Anotar los cambios en documentos por pagar desde el fin del ejercicio y determinar la razón de estos. 5. Obtener la lista de cuentas por pagar a fin de año, comparar ese detalle con el registro de pólizas, con el auxiliar de cuentas por pagar y el total con la cuenta de control. Se debe verificar el total de la lista. 6. Revisar la efectividad de los controles de cierre por conceptos distintos de las compras de materiales y partes comprendidos en el examen de inventario. 7. Examinar desde su origen mediante pruebas selectivas cada clase de transacción, desde la autorización hasta su pago, anotando las devoluciones, descuentos u otras reducciones y su posible efecto en el importe pendiente a fin de año. 8. Examinar las partidas por pagar a fin de año, que permanezcan también sin pagar durante el tiempo de la auditoría y determinar por qué se ha demorado su pago. En esta parte tenemos un pequeño ejemplo cuando se lleva a cabo todo el proceso de revisión de auditoría y cuando todo está en orden debidamente. Como tal se lleva a cabo una solicitud que es para avalar precisamente que no hay como tal un saldo pendiente, un adeudo o alguna situación que pueda llegar a perjudicar a la empresa en caso de requerir una auditoría externa. Esto es lo que se avala para poder corroborar que todo está en orden referente a cuentas de pasivo. Y bueno, esto se trata principalmente de la auditoría externa. Se presenta el balance dictaminado y se acostumbra a solicitar una carta en la que se certifica que no existen responsabilidades contingentes, que es lo que estamos viendo a continuación. Y bueno, aquí se detallan las obligaciones que por esos conceptos puedan existir. Y bueno, siendo todo, les agradezco su tiempo y el hecho de que se hayan tomado el tiempo para poder ver este video. Es una breve explicación sobre todo lo que profundiza respecto a la revisión de cuentas de pasivo y cómo es que se puede llevar a cabo su proceso. Así que muchas gracias y bueno, si les gustaría profundizar un poquito más, después lo podríamos ver. Gracias.